Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, 4 al 7. Jesús llama al Espíritu Santo la promesa del Padre. Hechos 1:4. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con sus ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, del 9 al 11. Santo, 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 Dios poderoso. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo, 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 Santo Padre, Santo Padre. Te damos gracias por ser tus hijos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Padre, Santo Padre, Santo Hijo, Jesucristo. Te damos gracias por redimirnos. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Hijo, Jesucristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, limpia y llénanos de tu presencia. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Aleluya, 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 oh aleluya. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Aleluya, aleluya. Jesús no solo los envía como testigos, sino promete que con la ayuda del poder del Espíritu Santo llevarán a cabo la misión. Hechos 1:8. Pero no habrían de comenzarla mientras no recibieran la promesa. Hola hermanas, qué bueno que están conectadas por este medio y que el Padre nos permite poder a través de él, poder seguir estudiando su palabra. Damos gracias a Dios por este tema que estamos estudiando en el anuario de la femenil. Y el tema de hoy corresponde a
lo que sucedió antes de que Jesucristo regresara al Padre. Siguiendo con el objetivo de estudiar cómo Jesús usó a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo para cumplir con la gran comisión, encontramos lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 12, que es nuestro texto lema, y que dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, Pablo estaba perfectamente consciente de que todo lo había recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, para iniciar voy a pedir a mi hermana Juanita Salvador para que ella nos lleve a Dios con la oración, para que Él dirija nuestro estudio de esta ocasión. Los discípulos estaban muy desconcertados con todas las cosas que habían pasado con Jesús. Uno, ellos lo habían reconocido como el Mesías, tal como lo dijo el apóstol Juan en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Entonces dice, nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. En el camino final de Galilea a Jerusalén, el Señor volvió a decirles que Él iba a ser entregado en manos de hombres pecadores, que sería escarnecido y sería muerto, pero que al tercer día iba a resucitar. Esto lo podemos ver en Marcos en el capítulo 10, los versículos 33 y 34, que dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán y lo azotarán y lo matarán, pero a los 3 días resucitará. Bien, a pesar de que los discípulos habían visto a Jesús resucitar a 3 personas, a la hija de Jairo, a Lázaro y al hijo de la viuda, ¿sí? A pesar de ellos no comprendían de qué Jesús les estaba hablando cuando les decía que iba a resucitar. Los judíos eran de la idea de que el Mesías sería un hombre guerrero que los libraría de la opresión romana, porque no era habitual en aquel tiempo en las sinagogas leer el capítulo 53 de Isaías, por lo que entonces ellos creían o pensaban que Jesús era el libertador, pero del Imperio Romano. Los discípulos pensaban en el reino mesiánico en términos de un poder político. Antes de la ascensión, Jesús los corrige y les dice que el reino es espiritual. El Señor Jesús se centró, antes de la ascensión, en 2 temas muy importantes. 1, el reino de Dios, y 2, la venida del Espíritu Santo que fue prometido por Dios en el Antiguo Testamento, según como lo leemos en el profeta Joel en el capítulo 2, versículos 28 y 29, pero también anunciado por Juan el Bautista, Mateo 3:11, y por el mismo Jesús antes de su muerte y de su resurrección, como lo leemos en diversos versículos del Evangelio según San Juan. Durante los 3 años y medio de su ministerio, Jesucristo
también se centró en el reino de Dios, en los principios de este reino, en sus bendiciones y el compromiso que adquieren los que lo siguen. Ahora Jesús se iría para siempre y les tocaba a los apóstoles seguir predicando el evangelio del reino por medio del Espíritu Santo en ellos. Dice Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el final del mundo. Ojo, pero sí obedecen el mandato. ¿Cuál era la promesa que recibirían? Pues nada más y nada menos que la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 1 de Hechos, en los versículos 1 al 8, leemos en una porción: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El destinatario del libro de los Hechos, tanto como el Evangelio de Lucas, fue Teófilo. Y por la forma en que escribe Lucas nos permite darnos cuenta que Teófilo era alguien a quien conocía y a quien le había dedicado su evangelio. Es probable que Teófilo fuera un personaje importante en las altas esferas del imperio. La escritura no nos proporciona mucha información de él, pero no cabe duda que también fue un instrumento en las manos del Señor, porque al dedicarle Lucas los dos libros, tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, hace que el conocimiento de ello llegue hasta nosotros, hasta nuestros días. Bien, Jesús empezó su ministerio cuando tenía 30 años y duró aproximadamente 3 años y medio. Estuvo enseñando y haciendo milagros hasta que su tarea terrenal terminó cuando fue recibido en el cielo. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas leemos: las cosas de las que Lucas habla en este capítulo son la predicación del Evangelio, la enseñanza de las verdades del reino de Dios, las señales y milagros que acompañaban al mensaje de Jesús. Lucas nos lleva a recordar todo lo que el Señor dio como mandamiento a sus apóstoles: permanecer en Él, la importancia de la oración y del estudio de la Escritura y, sobre todas las cosas, el amor entre ellos. Pero también les recordó la importancia y la necesidad de los padecimientos de Cristo, su muerte, su resurrección, así como su aparición vivo y resucitado durante 40 días. Recuerden, 40 días. Ellos no sabían entonces que la resurrección de Cristo sería la base de su fe y de su predicación. No lo sabían. Eso fue después. El último mandamiento que el Señor les da es que esperen en Jerusalén para recibir la promesa del Padre.
que serían bautizados con el Espíritu Santo. Lucas 24:49 dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Esa era la promesa que mencionó el profeta Joel mucho antes de la venida de Cristo, pero también Juan el Bautista y Jesucristo mismo, ellos habían, de hecho, de antemano, hablado de esta promesa. El bautismo de Juan fue un llamado al arrepentimiento, pero el bautismo del Espíritu Santo en los discípulos es el que los llevó a cabo a transformar su corazón. Y es lo que hace en la vida de nosotros. Lleva a cabo esa transformación en nuestra vida. Los discípulos no tenían claro lo que el Señor les estaba pidiendo. Por eso le preguntan si va a restaurar el reino a Israel en ese tiempo. Seguían pensando en el dominio del Imperio Romano y que era Jesús quien lo derrocaría. Jesús le dijo a los discípulos que no tenían que interesarse tanto en el tiempo de la restauración del reino, sino que se enfocaran en la tarea que ellos harían y para la cual recibirían el poder necesario por medio del Espíritu Santo. La restauración comenzaría en el corazón de cada uno de ellos y después en el resto de los creyentes a quienes ellos les anunciarían la salvación por medio de Jesucristo. Esto era más importante que la opresión de Roma. Más importante era ser investidos del poder de lo alto, porque esto tendría un alcance mundial. No solo serían los portadores del Evangelio de Jesucristo en su propio pueblo, sino tal como les dijo el Señor, van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque el reino de Dios no se refería precisamente a un reino político, sino era un reino espiritual en su carácter, internacional en su membresía, pero gradual en su expansión. En Hechos 1, del 9 al 11, nos encontramos a los discípulos mirando al cielo. Y cuando Jesús desaparece de sus vistas, aparecen dos varones con vestiduras resplandecientes y que hablan con ellos. ¿Qué les dijeron estos varones con vestiduras resplandecientes a los discípulos? Les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá otra vez, de la misma manera que lo han visto irse. O sea, les prometen que Cristo volverá, pero que es urgente que vayan y cumplan con la tarea. ¿Por qué era importante que los discípulos vieran a Jesús ir al cielo? Bueno, porque Él les había dicho antes lo siguiente, Juan 16:7, os conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Entonces, Él les había dicho antes que para mandar el Consolador que estaría con ellos para siempre, ellos tendrían que cumplir con la tarea que Él les había dado. Los creyentes podemos mantener firme
la esperanza de ver a Cristo otra vez, porque Él prometió que volverá. Al igual que los discípulos, nosotros tenemos que ir con prontitud a predicar el Evangelio a este mundo cada vez más corrupto y necesitado del Evangelio en nuestra propia familia, con los conocidos y con todos aquellos que el Señor ponga a nuestro lado. Es importante que nosotros estemos más preocupados o más ocupados, más bien, en la comisión que el Señor nos ha dado, que en la desaparición del COVID, por ejemplo, ahora, en la opresión que esta enfermedad ha venido a causar en todos los países del mundo, especialmente en nuestro país. Es necesario que mantengamos nuestra mirada puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como los discípulos a veces le damos más importancia a las circunstancias, válgase la expresión, así como estaba comentando. Le damos más importancia a la pandemia que a engrandecer el reino de Dios. Lo que el mundo necesita con urgencia es la sana predicación del Evangelio que da esperanza para vivir y aún para morir, y que transforma las vidas y los corazones de quienes creemos en Él. Tengamos presente esto y recordemos qué es lo que debe ser más importante para nosotros. A veces nos sentimos agobiados y sentimos que, como por todos los medios nos están hablando de esta enfermedad, sentimos que es más importante todo lo que se refiere a la pandemia y nos olvidamos que el Señor Jesucristo está con nosotros a través también del Espíritu Santo. Dios nos está cuidando, Él nos está protegiendo, Señor, pero con la finalidad de que nosotros nos apuremos a cumplir con la tarea que nos ha encomendado. Gracias a Dios damos por este estudio de esta ocasión y pedimos al Padre que por favor ponga en nuestro corazón lo mismo que puso en el corazón de sus discípulos y que podamos así, Señor, hacer lo que tú nos has mandado. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La seguridad de que continuarían en compañía del Señor resucitado en la persona del Espíritu Santo echa a un lado cualquier desaliento que pudo haberlos asaltado en el momento de la partida.